viernes. Ve viernes, por favor. Sí, hoy sí no me falló el día. Sí. Para mí que hoy es miércoles, pero ustedes dicen que es viernes, entonces... Ve viernes. Bueno, para los que es de viernes es 20 y 30. 1 de diciembre. Ya diciembre, Sí. ya huele a pavo. Ya huele a pavo, ya huele a pavo. 31. Si huele a pavo, quiere la Ya huele a pavoroso. ¡Qué horror! Oigan, ya hoy empiezan las peregrinaciones a los señores conductores, por favor manejen con mucha precaución, En todo el porque país. sí, En todo el país. vienen, vienen luego contingentes muy, muy grandes, no solamente de aquí de Jalapa, sino de otros puntos del estado. Incluso de otros países. Sí, pero ese es después de la Guadalupana, de la fecha de la Guadalupe, viene el periodo de peregrinaciones que vienen de Centroamérica Sí. y del norte del país. Aquí a Jalapa, ¿no? Aquí a Jalapa, a la iglesia del Dique. Sí, entonces Es un tema que no te vengo. Primero, buenas noches, soy Silvita Sigüenza porque mi amiguita Yolita No, pero es que ya nos conocen. Oye, le cayó mal el 1 de diciembre. Ya nos conocen. Fue al ruedo. Pero ya llegamos, ya viste fue la idea. Miguel Ángel. ¿Tú quién eres? Yo soy. ¿Quién soy, señor? ¿Y yo? El enviado especial. El enviado especial ya listo para El pavón. El pavón de vida. su mejor cerrito, ¿no? Oye, El cochipoto. ¿y yo? Yolanda Tenorio Montero, qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. Ahí traemos algunos temas que les van a interesar y ojalá pueda haber ese intercambio de diálogo con los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Miguel Ángel, ¿Qué pasó, Yolanda? pues ¿Qué vas ayer... a- Hola. ¡Hola! Qué bueno que viniste. Qué gusto verte, te gusto ya no verte. Tenemos rato ya de no vernos. Va a ver pero- la no poesía, perdón, Ah, sí, la no. poesía, no No, eres no, tú, yo- perdón. Julio también va a hacer algunos comentarios sobre los temas que hemos visto a lo largo de esta semana. La comparecencia de ayer, Miguel, del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en la 64ª La sexigésima. Sí. Sexigésima. Sí, sí, sí. Es pues más que la de Miguel Ángel Yunes, yo quiero verlo, y creo que así es como tendríamos que revisarlo, como un ejercicio de rendición de cuentas de todos los entes públicos. O sea, ¿se quiere centrar en que es el informe del gobernador? No, es el informe de todos aquellos que ejercen recursos públicos. En ese sentido, también rindieron su informe de labores, por ejemplo, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Sergio Hernández, que por ahí también trae sus propios proyectos, lo hizo Yasmín Copete Zapot allá en los Tuxtla. La presidenta de la mesa directiva. La presidenta también lo hizo. Mariel. Así es. Entonces también lo van a hacer los senadores. El 7 de diciembre es una rendición de actividades legislativas por el Pepe Yunes. Y bueno, dentro de todo este escenario de rendición de cuentas, ocurrió que no fue la entrega del informe, eso iba a pasar. Lo que ocurrió fue había solicitado Miguel Ángel Yunes, titular del Poder Ejecutivo, acudir al Poder Legislativo y entablar una especie de diálogo que, hay que puntualizar, no lo permite la ley en este momento. Entonces fue una especie de acuerdo, ¿no? De que, bueno, vamos a aceptar que el gobernador venga y que platique con nosotros. Los formatos, como lo hemos revisado ya, Silvia, los formatos de comparecencias, de los informes, son obsoletos. Totalmente. No hay diálogo, se llamó diálogo democrático, vamos, no lo hay. No fue ni republicano, ni democrático, ni equilibrado, ni equitativo, ni nada. O sea, no. Yo concluiría con que era un acto más de autolucimiento del señor gobernador, que parece que no le resultó. Parece. A mí me han contado, yo no sé. ¿Qué te contaron, señor? ¿Qué te contaron? Pues uno me contaron algunos amigos y otros pues salió en los medios impresos y en los medios electrónicos que el señor, para variar, bueno, el mal carácter lo acompaña a las 24 horas del día y de la noche, dijera un amigo mío. ¿Salió contento? No. Sí, pero se enoja rapidito. Sí. Bueno, nomás es que le parpadees para donde a él no le gusta y ya. Él de mecha corta, el compañero. Y habla mucho de dientes también. Muchos dientes. Sonríe, tiene esa habilidad Sí. de... Me dicen que fue violento, que hubo ahí discusiones que no se debieron haber dado. La Cruz
se significa hoy por su inseguridad, por las masacres de los ciudadanos, por los secuestros, levantones y extorsiones que ocurren a diario, pero que se justifican echándole la culpa a los dos gobiernos anteriores. Antes de proceder a dar respuesta a la intervención del diputado Curi, cosa que haré con muchísimo gusto, quiero precisar un dato. Hay 145 acreedores que ya subieron toda la información al sistema y hasta este momento los adeudos reconocidos importan 531 millones de pesos. El gobierno del Estado hará un esfuerzo por pagar lo que realmente se debe. No, pues el diputado Curi añora el pasado, queda perfectamente claro. Y entiendo que la añora entre otras razones, porque este gobierno ya no le paga a su periódico 2.770.000 pesos. Eso se acabó. Porque supone que es un recinto para platicar las cosas de los dos en este caso, el señor gobernador y los señores, ¿cómo se llama? Legisladores, de los cuales debo decir también que estoy como ciudadana muy decepcionada, porque pues yo con los pocos años que tengo me ha tocado ver legislaturas de personas serias, que no quiere decir viejos, gente joven de mediana edad, pero serios, con respeto por su investidura, por respeto a lo que representan de los ciudadanos en el recinto. Desde cómo van vestidos. Desde cómo van vestidos, parece que ni siquiera tienen idea de cuál es su papel dentro de esta sociedad cuando son nombrados representantes del Congreso. Y entonces, no van como personas, no, van como representantes, claro, de nosotros los ciudadanos, ¿no? Del país. Sí. Y entonces yo veo señoras que pueden ser muy bonitas, muy jóvenes, las hay, con buen cuerpo, sí, pero no es un concurso de belleza, no es un concurso de quién lleva el traje más bonito, el vestido más corto o el tacón más alto. O los peores tenis, entre comillas, y tampoco es la pasarela. No, pero fíjate, debe ser sobrio, ya lo habíamos comentado, claro. Es un vestuario sobrio, porque oye, ¿qué es lo primero que piensan tus representados? ¿A quién mandé? ¿No? Hay bailarinas, ha habido bailarinas, ha habido prostitutas, por así decirlo, en otros países, y lo han hecho muy bien. Cierto. No tienen que Las dos cosas, su trabajo por Sí, allá y el otro. Claro, es que no tienen que ir enseñando 3/4 de tutis para que digan, es que la señora se dedica a tal cosa. Y no está peleada la gimnasia con la magnesia. Ellas en su vida privada o profesional, fuera del cargo que tienen, pueden hacer lo que gusten y manden en su vida. Claro. Pero hay que son representantes de ciudadanos y que están en un recinto que merece respeto. La otra cosa muy grave es que ya le perdimos también el respeto a las instituciones. Eso es lo más grave, ¿no? Es que hasta para comparecer, hasta para ir a comparecer, se requiere de un vestuario, aparte de sobrio, tiene que ser, no tiene que ser de etiqueta, precisamente, ni con trajes que cuesten 200,000 pesos. No, es el respeto a tus representados, es el respeto a esa institución que tú representas. No tienes que llegar con tus tenis, tu mezclillita y aparentemente tu camisita sencillita de 50,000 pesos. No. Sí, vamos. Desde ahí empieza el tema, ¿no? Desde cómo llegan vestidos, los comportamientos, las actitudes, las respuestas, los tonos de las respuestas. Camínale, pásale por favor. O sea, la foto es mía. ¿Sí? ¿No? Ese maltrato. Es el lucimiento personal. Pero es un maltrato. Sí, por supuesto. Que lo aguante quien quiera. O sea, Sí. no se vale que le hables así, aunque fuera tu doméstico o tu doméstica. No le puedes hablar en ese tono porque le estás faltando al respeto. Sí. Al final trabaja para ti, ¿no? Sí, esos mensajes entre dientes, esos comentarios entre dientes nada más y ya estamos listos, ¿no? Te callas, pero así, ¿no? Sí, te callas, ¿no? te callas. Al ratito nos arreglamos. Sí. Pero estás sonriendo, ¿no? Nos vemos a la salida. Forma parte de este circo de 3 pistas que han dado bien en llamar, me refiero al programa, La Gran Farsa. Sí, ¿no? Claro. Nos copian, todos nos Sí, copian. comentaba, por ejemplo, a ver, eligen a una prostituta y obviamente tiene el respaldo de los de su sector productivo, por ejemplo, Sí. del área laboral, También cuenta. llama la atención, por supuesto, y llama la atención los planteamientos que está haciendo. Sí. Pero ¿qué pasa si después esa prostituta que es electa, resulta que ya en el Congreso ¿Llega a ficha?
Aparte de que llega a echar, porque su pasado la traiciona. sí, luego los graban, Sí. las graban o los graban, ¿no? Hasta jetean, sí, ¿no? sí, pero Y luego... la señora esa me está representando a mí, porque a lo mejor es la que le toca representarme a mí. Sí. Y dices, ¿cómo es Es que hay posible? segmentos en la sociedad, o sea, a ver, me refiero, por ejemplo, tabacaleros, productores de café, los que se dedican a los gallos, el tema gallístico que estuvo muy de moda Sí. ahí. El caso, volvemos al tema de la prostituta, para no perder el hilo. Sí. Ok, pero ya después la eligieron un segmento de la población, representa un segmento productivo, un segmento de la población. Pero una vez que está ahí, y aquí vamos a hablar de congruencia, Claro. cuando la votaron, votó su área, ¿no? Su grupo. Pero después resulta que no, que decide que es más bonito, mejor, pues ya representar otros temas, otros intereses, otros colores, otros grupos, ¿Tú sabes por qué? y deja Sí, lo que pasa es que ya no estaban a la altura de su vida, ¿no? Pues es que puede ser. Es que a lo mejor jamás tuvo ese nivel y ahorita abrió los ojos y se dio cuenta esa prostituta que se podía encontrar o que se No encontró sé, con monjas, el segmento católico, puede representar Claro, después sí, yo lo que creo los es temas que religiosos, tienen de María derecho, Magdalena pasa sí, a ser la monja del convento, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que tienen derecho a llegar a un puesto como estos, de Sí, Estado por popular supuesto. y a representarlo. lo dice la El Constitución. ejercicio de que venda su cuerpo, llamado prostitución, es su vida de alguna manera privada, Sí. pero cuando la invitan Y es votada. y gana la Y gana la elección, elección y le pagan al mes. pero ahí sabes a quién yo le recriminaría, a quien gobierna el Estado. Y les voy a decir por qué. Sí. Porque el señor sabe quiénes llegaron y quiénes son, porque pues tú llevas tu ridículo para que te puedan inscribir, ¿no? Entonces, si tú ves de dónde viene la señora, no le puedes negar el derecho. Él es un No, ciudadano la Constitución y tiene todo el derecho. Claro. Sí cumple con los Por eso, requisitos. ¿sí? Entonces, ten a alguien que las ponga ahí, ¿no? O a centavos, señoras. Aquí esto es así, así, necesitan leer esto. Por principio lean la Constitución porque no tienen Oh. idea, ¿verdad? Es decir, cosas elementales que sería obligado de parte del gobierno, quien estén al frente, de ponerlas, como dije, dijera yo, al centavo. Ojo, yo ahí sí voy a diferir un poco de Yo ti, también. Silvia, porque un asunto es el poder legislativo, los representantes Sí. populares, y otro, el gobernador, el Ejecutivo. titular del Ejecutivo. Se supone que hay división de poderes. Como el judicial. Estos llegan acá y el Así es. judicial. Estas llegan aquí y se supone que nada tendría que Exacto. hacer el gobernador en su caso, o el presidente, A quien corresponda. o estarlas capacitando. Son totalmente, o deberían de Son ser tres poderes Sí, diferentes. que de diferentes. todas maneras se mete el señor gobernador para no hacernos tontos. Sí. Una cosa es la división de poderes, Sí, que no funciona, y Y tiene otra rato que no diferencia. funciona. sí. Y en la práctica vemos que aquí Entonces, hay el gobierno de un solo hombre. Es de hecho lo que está ocurriendo, Sí. ¿no? Porque hay fotografías y ya no es una situación hipotética la de la prostituta, sino vamos a un hecho muy concreto, por ejemplo, Sí. que ocurrió ya en los días recientes, el caso de una diputada de Morena, Miriam Judith González Sheridan, conocida como hashtag Yuli Sheridan. Allá en Allá en el el sur pueblo, de- ¿no? Allá en Entonces, Minatitlán. bueno, pues En ella... Minatitlán, Miguel, porque ni siquiera en Hidalgotitlán la conocen. No la conocen en el Uxpanapa. Ella dice que ha caminado mucho y que con mucho esfuerzo porque no fue apoyada. Estoy segura que el trabajo de un diputado es construir a través de la confianza ciudadana y para lograrlo debe de existir libertad para trabajar, pero sobre todo libertad para dar resultados. En un año como diputada he sido de las más activas propositivas de este Congreso. Y muestra de esto son las 9 iniciativas, 8 anteproyectos, con punto de acuerdo y 8 pronunciamientos, que he presentado en diversas materias, además de todo el trabajo de gestión que he realizado para mi distrito.
La agenda que a Veracruz le urge es una agenda social, no una agenda política. Por todo lo anterior, informo mi decisión de separarme del grupo legislativo de Morena. Es por ello que en el transcurso de los días analizaré la posibilidad de integrarme o no a otro grupo legislativo. Pero ya hay Sí. una foto que revela todo, ¿no? Sí, y hay historias truculentas, ¿no? Sí. Donde ella, bueno, hoy viernes, ella renunció públicamente a estar dentro del grupo parlamentario de Morena, pero antes difundimos incluso a través de Veracruz en Red y de las redes que tenemos, una fotografía donde ella estaba muy contenta, trasladándose en el avión, donde iba también el gobernador, porque iban a inaugurar una obra, la carretera Las Matas, Mina Coatzacoalcos, con recursos federales, en coordinación con el gobierno del estado. Ella muy contenta, pero volvemos a este circo de tres pistas. El gobernador andaba, se supone, en un trabajo ejecutivo, invita a la diputada, pero pues vamos a echarnos un cafecito, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a platicar, mira, viene el 2018, hay antecedentes incluso de familiares y relaciones de amigos comunes en la historia ahí. Si hay injerencia, no vaya. De hecho, Sí. por supuesto que sí, porque en este caso, en esta rendición de cuentas, cuando fue el gobernador a tratar de hacer ese diálogo democrático, gracias al Poder Legislativo, qué bueno, pero el lucimiento es mío, ¿no? Así, como Y el todo. formato no permite que haya respuesta por parte de los diputados aludidos en su momento, ¿no? No, bueno, salieron Es el gobierno regañados, como en todos lados. de ¿no? un solo hombre y es peor que un emperador, porque todavía los emperadores tenían su consejero y en algunas ocasiones en público, en el estadio donde estaban Sí. con la plebe, que ahí sí era toda la plebe, Sí. pedían que de junto hablara y que le diera el consejo en voz alta. Pero aquí no. Y entonces, si tenemos, lo que ustedes me dijeron es totalmente cierto, ¿verdad? Todos son autónomos. Lo que cada debería uno, de ser. pero De sabemos hecho, que no es, eso porque ocurrió. tenemos esta señora que ustedes comentan, tenemos una expresidiaria, sí. que lo siento mucho, puede ser una persona maravillosa, yo la conozco, es una persona que vale la pena, nada más que tiene antecedentes Y penales. los jueces ya Y a uno para llegar a, homicidio. y a uno para llegar de empleado de cuarta a la UV o a cualquier otro lugar, tengo que llevar la carta de antecedentes no penales, que además ya va a costar, les informo. No, se habrá costado. ¿No? Ahorita Sí. más. No, No, bueno, sí. cuando yo la saqué, ay, ya bueno, está bien. Ya. Pero sí, Orden en la mesa. pero sí había, sí te la dieron o quedó ahí, digamos, como en veremos. Ya, Me la dieron, no la me la cuestión, no la Ah, cuestión. bueno. Y no fue tan lejos, a pesar de que sí soy muy anciana, fue cuando Reinaldo Escobar Pérez era secretario de gobierno, porque como yo trabajé ahí, tuve que ir a sacar mi cartita, no la cobran. Bueno, no la cobraban, también no la cobraban y que ya salió el aviso de que va a costar. No, pero sí, de hecho, a mí me ha tocado sacar la carta de antecedentes Ah, tal vez penales. ¿no? Vamos, tienen que soportar el que te Sí, ¿será por eso? ¿Cuántas ¿Será veces por eso? decía? No, hasta una carta de psiquiatría, que de hecho es otro de los elementos que hay que aplicarles Oye, sí. a los servidores A públicos. todos, parejos. Como periodista, en algún momento, en algunas empresas, te solicitan incluso una carta de control psiquiátrico para saber en qué condiciones te Yo encuentras. no la pasaría, qué bueno que Sí. se encuentre que No, es que muchísimos. Esa es la mínima, esa es la Muchísimos, muchos, ¿eh? así es. Sí. Así es, o sea, sí, Pero en serio, y regresando a lo que platicábamos, se perdió todo el respeto por las instituciones. Porque que tengamos esas señoras o señores o lo que sean, en el lugar donde se legislan sí. las reglas que nos van a mantener en el orden o desorden o a castigar cuando hagamos algo malo a los ciudadanos del Estado. Y son unas señoras que vienen, unas del burdel parece, otras, bueno, pues accidente o lo que sea, pasaron por un delito, Sí. no han cerrado el caso incluso. Entonces,
¿Cómo el señor gobernador permite eso? Es lo que me pregunto. De hecho, insisto, o sea, son los amarres, el rejuego político, Claro. esa farsa en donde estamos involucrados, ¿no? O sea, es que de hecho, la lectura superficial fue el gobernador, hubo un diálogo democrático, intentó hacer un diálogo democrático, pero ya cuando le empezaron a marcar este concepto que a veces nos cuesta muchísimo, el disenso, el que llegó hablando, pidiendo consensos y todo, pero no somos homogéneos, Pues es que no no somos, somos. si no estaríamos cayendo, ojo, en un sentido totalitario. Claro. Aquí no es así. Y eso Aquí no es es así. sumamente peligroso. El que no piensa como yo está contra mí, ¿no? Sí, Estamos cerca de... y en la No, parte de la estamos democracia, cerca. Julio, por Dios. sí, en la parte de la democracia el concepto Es de obvio. disenso es lo que te fortalece. de la duda. ¿Sí? Y bueno, cuando hubo disenso, la respuesta ya fue un poco más enérgica, fue con sorna. Hoy comentaba el diputado Amado Cruz, el coordinador de los de Sí. Morena, que decía, es que el gobernador es animoso. O sea, yo lo entiendo y se rió, o sea, es animoso, ¿cómo? ¿Qué se entiende por animoso? No entiendo. Es Según político, su estado de ánimo, o sea, sube y baja como el dólar, como... ¿Sabe? Porque animoso. A mí me llama mucho la atención. Fíjate, Fíjate, a mí me llama mucho la atención su multifactorial. conducta porque se supone que es un hombre que hace deporte y que hace deporte extremo porque bucea, porque boxea, porque Corre. la manga del muerto, corre también. Son. Atrás Se de echa quién. sus cascaritas, dice Pablo ¿Atrás de Yair. Entonces Saludos a ahí, Pablo Yair, donde anda. Saludos. ¿dónde andas, Pablo? Bueno, entonces allí Hola. un deportista descarga toda su adrenalina, ¿no? Obviamente tienes un equilibrio, el deporte te da un equilibrio, es una disciplina. Tú tienes que dividir en dónde vas a hacer tu deporte y a dónde tú te tienes que conducir, como te tengas que conducir, y en este caso, el señor gobernador, que respeto, de verdad lo admiro porque ya es un hombre mayor y bucea. Sí, ¿Sí? Habemos gente o personas que vamos subiendo a la Ciudad de México y batallamos. Yo voy subiendo al Landero y cosas. Exactamente. o Voy sea, subiendo a el niño perdido. a Macuté, pero el niño sí, perdido y te y imaginas, Tony buceo es, Martillero. buceo es que se No, sumerge yo a las profundidades, Sí. ¿no? Entonces el señor sabe de lo que está hablando. ¿Por qué su conducta no puede ser diferente? Porque le gana el carácter, le gana la violencia, le gana la prepotencia. Contra eso no hay remedio. Cuando esa víbora les pica, no hay remedio en la botica. Cierto. Así es. Pero una analogía. Así es. Como cultura navillaca, ¿no? Esa es otra. Esa es otra. Oye, pero a ver, entonces fue un tema como se vislumbró, como que ya se subió al ring, como que se subió al ring, pero ya es preelectoral. de fondo, y vamos a quitar el tema de que fue a rendir cuentas y todo. De fondo, ¿qué hay? Es el ring electoral, inicia el Así es. proceso electoral 2017-2018, hay una confrontación abierta, en este caso con Morena, también con PRI. algunos de Juntos por Veracruz, por ahí, etcétera, etcétera. Sí. Ya se va pues alineando los grupos, los equipos que van a estar disputando el poder para las elecciones del 2018. En una palabra, o sea, es parte de esa Este es el farsa. inicio Sí. del pleito por el poder. Sí, Por así el es. cambio en el gobierno. Eso es todo. De fondo. Y bueno, todavía nos falta ver, esto es el inicio, así con los prolegómenos. así es, porque además ahí se mostró también que, bueno, los expedientes cuentan, los antecedentes cuentan. A Y veces. acuérdense que ni A perdón veces. ni olvido. Bueno, a veces. Entonces, A veces la lengua se va para donde quiere porque no tiene... Pero es muy delicado. Así, de que es delicado, es delicado. De que es delicado, es delicado. eso es lo que dijo. Pero sabemos Que que la lengua pasa, se va para donde quiere. porque no tiene hueso. Ah, ok. ¿Qué oíste? Vamos a hacer, ¿Qué oíste, grosero? ¿Qué oíste? A ver, explícame. Vamos a hacer una antología de las frases De Silvia. de Silvia. Bueno, No, porque la otra es que la víbora, ¿qué? yo dije algo. De la víbora que chilla que no sé qué. Que te pica. pica. Ah, si esta víbora te pica, no hay remedio en la botica. Ah, ok, si esta víbora te pica, no hay remedio. Sí, los voy a ir anotando. Los tengo porque son- escritos, los voy a Ah, sí, publicar, claro. ya, ¿no? Derechos de autor, porque me ve cada plagiario por ahí también. Son Es de dominio dominio popular. Que dominio salga. Lo único que uno hace es la recopilación. Oye, pero ya no
pero como Pero tal, también cuenta, ¿no? pero Sí, como claro. tal, pues ya también haces un trabajo, ¿no? De compiladora, Sí, de hablar. Ya que salga, ya no lo veo en la calle. Que ya no se esconda. Sale enmascarado, güey. Sí, pues bueno. ¿Con quién hablo? ¿Aló? Sí, el tema de la rendición de Sí. cuentas, ¿no? Que empieza el proceso electoral 2018, pasa Yuri Sheridan ya a las filas del PAN, es bienvenida, le dan la bienvenida. Allá de aquel lado. Sí, pero hay críticas pero- allá en su pero es que distrito. también, por supuesto, Sí. el tema también es la congruencia, a ver, y ahí hay espacios, hay lagunas en la ley que tendrían que modificarse o habría que llenar. Llega un diputado por un partido, a las 2 semanas le coquetea o hay una iniciativa que votar, etcétera, etcétera, y pierde los principios de su partido, aquello por lo que le llamó la atención a la gente. Sí. Y es que las ideologías sirven, los principios de los partidos políticos están ahí, son diferentes formas de plantear cómo, el tema es la pobreza, pero un partido plantea cómo resolverlo, otro partido plantea cómo y otro partido plantea cómo. Y ninguno Y lo son los resuelve. electores, al final ninguno lo resuelve. Pero que es falta de ética. Pero se olvida, y es que tiene que ver con la ética, no hay congruencia porque se olvida entonces que llegaste por un partido por ciertos ideales y un grupo te votó, pero al ratito dices no, ya no voy por el otro Te cierran lado. el ojo y te enseñan una monedita por acá, ¿no? Sí, Y Pues ahí se vuelven Cuéntanos, intereses personales, te ¿no? dan 40, pero ahorita El caso- 40 no son nada, Claro. amiga, ya yo por 40. El caso específico de Sheridan Sí. me llama la atención porque hoy mismo también ella argumenta, le dan la bienvenida por el lado del PAN porque la consideran que es una mujer valiente que está revelando lo que ocurre al interior de Morena, que tampoco es un secreto. Ya lo había hecho el que tampoco es un primer... Sebastián. Sebastián. Ya lo que había hecho. Morena es un partido igual de un solo hombre, de Sí, caudillos. claro, eso se sabe, se ve vaya. Es el mismo argumento de Sebastián. Pero a ver, Que a ella la engañaron. Ay, y que ahora pobrecita. que ella fue buscando. Esa toma bien, chiquitolina oye, todavía, ¿verdad? espérate, yo tendría mis reservas si así se está expresando de ese partido que la llevó a ocupar una curul en el Congreso del Estado. Yo, como para cualquiera, no me representaría confianza, no me daría seguridad de que no va a ir de soplona a decir lo mismo del otro lado. O sea, quien habla de ti, Claro, una a vez. espaldas tuyas, lo va a hacer de Silvia, lo va a hacer de Julio, lo va a hacer de mí. O, vamos, ajá. No me confianza, o sea, por supuesto Claro que que no. no. que- Pero o está sea, funcionando todo ¿A qué le los está partidos. jugando? ¿Pero a qué le está Sus jugando? propios intereses, ¿no? Sus intereses, entre Personales. comillas, Julio, porque entonces ella le quedó mal, ella no sabe de dónde, así Que no como no supo ni ganó, cómo ganó. no, ¿no? así como ganó el actual, bueno, el alcalde electo ahorita, allá en Minatitlán, ella no supo nunca cómo ganó, y está quedándole mal entonces a las personas que le dieron el voto y que ella sabía con los que pactó, porque sí tuvo que haber pactado y no fue precisamente de Morena, fue PRI, fueron algunos del PAN, fueron algunos del PRD, que en Minatitlán pactaron con ella, y bueno, hay la información, hay los datos, ajá, fueron los petroleros, Sí. se está olvidando. Si la señora aspira a una diputación federal, con Que todo no. respeto, Que de este lado se le van a cerrar o va a ser, la van a formar, pero al final de claro, a la fila, ¿no? es que no representa nada. Sí. En Ella el no caso de sabe Morena cómo se le hizo llegó. muy fácil porque había la tómbola, la invitó Rocío Nale, la coordinadora de los diputados federales de Morena, la lleva, la Sí. invita. Yo no sé qué estaría pensando ahora Rocío Nale, Piensa. Yo tengo saber mis dudas, por a quién supuesto. invitó, ¿no? Hay que tener cuidado, porque así como decían que esta Eva Cadena había estado como infiltrada del PAN en Morena, tengan cuidado, señores, a quien la invite a esta señora, pues no vayan a tener allí a Pues están durmiendo con el enemigo, Al lobo, el ¿no? caballito de Troya también. claro, y se han venido a reventar varios grupos, nomás por esas confianzas que Sí. luego se tienen, ¿no? Sí, sí, Entonces, pues bueno, es parte de la No, rendición, esa- de la rendición, y de de cómo parte se maneja, y informativa. cómo se maneja, ¿no? El tema político, no solo en Veracruz, es a nivel No, nacional, a nivel nacional. ¿sí? No hay ética, no hay una ideología política realmente, ni tampoco de partido, Miguel, se ha perdido bastante. De hecho, pues aunque estén los estatutos, ¿no? No los respetan. Pues por eso les dicen los políticos chapulines, ¿no?
que van brincando de partido en partido. Y el único partido que no nació del PRI, el PAN, Sí. que su fundador pues, era otra clase de araña, Claro, el tipo sí. tenía buenas ideas, en fin, ya se infiltró. Por supuesto. Y entonces pues ya no se puede hablar de que el PAN es distinto, ya es la misma gata y ni siquiera es revolcada. Sí. Así es. Y dices, bueno, entonces ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde Pues, vamos? ¿a dónde vamos? Ya está, Gloria González, ahorita Sí, salió para saludos, ponernos a ese. dile. A ver, saludos por No, favor. también, ya. Porque ya luego- Es que ya luego no les mandan saludos porque no los leen. Jesús Sigüenza nos está siguiendo. Saludos. La doctora Magdalena Ledesma dice, ahora sí está el sonido mejor, Yola. Muchas gracias, qué bueno. Sí, a veces Se van tenemos atendiendo, algunas se van atendiendo. fallitas. La Sí. doctora Magdalena dice, oigan, pongan comerciales, voy por un café. Ya no le digo. Córrale, córrale. Aquí les Y pegamos. luego la doctora dice, Yola y Silvia, el lunes hablaré de un tema que les interesará Ajá. como mujeres. A ver. A las 9:20 horas, programa A, La Veracruzana. Programa a la FSTV, ¿no? Es en RTV. En RTV, Sí, ella está tiene el participación el lunes ahí en el programa. Pues de la ahí estaremos Veracruzana. escuchándola y viéndola. Luego, la Es que doctora les dice, vamos a no dar- es por ideología que se afilian a los partidos, es por intereses personales Claro. y desde ahí las cosas están mal los gobernadores. Así es, sí, pues hay que desenmascararlos, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como son. Claro. Y La es gran cierto eso. Una gran Vicky- farsota. Vicky May, Vicky perdón, May. Ah, caray. ¿algún partido sabe que existe la palabra ética? Díganme, es solo una pregunta. Saludos para Vicky May, que si no me equivoco estaba en Puebla o en Tabasco. Excelente compañera, amiga Si no me equivoco, de doctor, la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ah, muchas gracias nos por manda seguirnos, Vicky. Vicky. Saludos, Vicky Francisco May. Martínez. May. Paco Martínez, saludos, Paco. Espero que esté bien. Ya recupérate Entonces, pronto, bien, ¿eh? Saludos. Sí, estamos un poquito delicados. Doctora Magdalena dice, los gobernados, Julio. Ah, sí, es que por ahí, creo que te Yo- corrigió, Julio. Sí, perdón, leí mal, perdón. Pero qué bueno que está Oye, pendiente. LA, MA, LE. Le Perdón. ata envoltorio. Ya me falla la vista. Bueno. ¿Qué dice ahí? Cállate, no le digas. No, La P con la E, la L con la O, lo, la T con la A. ta, ¿Qué dice entonces? tomate. Bueno, oye, Julio, fíjate, Julio, Miguel, Vamos. hay otro tema por ahí, Silvia. ¿Yo qué hice? Ayer aprobaron los diputados federales la ley de seguridad interna que ha causado, bueno, revuelo. El gobernador celebró que esta se haya aprobado. Le urge que salgan los militares a vigilar las calles en Veracruz. Y fue una ley o una iniciativa que él impulsó siendo presidente de la Comisión de Seguridad Pública cuando fue diputado federal en 2016. No hay nada que decir. Se acaba de aprobar la ley de seguridad interna a nivel nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto y si esta podría servir para atender los problemas que está viviendo la entidad veracruzana? Celebro que se haya aprobado la ley de seguridad interior. Fui uno de los impulsores de que la ley se aprobara desde que presidí la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Me parece indispensable que las Fuerzas Armadas tengan un marco legal para su actuación y en Veracruz particularmente este marco legal servirá para una mayor participación y seguramente mayor eficiencia de la actividad de las Fuerzas Armadas. Yo estoy totalmente seguro de que en este momento y en los próximos años será indispensable que la Policía Militar, la Policía Naval y otras corporaciones sigan participando en tareas de seguridad pública. Sí, no es un tema menor, ¿eh? Es un asunto profundo. Volvemos. De hecho, los militares están en las calles. De hecho, está la Policía Militar, el caso de Veracruz, Gendarmería, Policía Militar, la Policía Naval, el Ejército, la Marina. Son instituciones
que en su formación, en su fundación y en sus responsabilidades son otras. Es la soberanía, la salvaguarda del territorio, solo en asuntos en que está en riesgo, etcétera, etcétera. Okay. Felipe Calderón lo sacó a las calles con el argumento de la guerra contra el narcotráfico. El tema es que 10 años después, 12 años después, no han podido regresar los militares a sus cuarteles, los marinos no han podido regresar a las funciones a las cuales fue creada la Secretaría de Marina. Eso también ataca una realidad. No se ha podido construir en el país la llamada gendarmería o la Policía Federal, o sea, una corporación policíaca civil que atienda los temas de la seguridad del país. Entonces, se ha planteado que se tiene que aceptar y ahora reglamentar el papel de los militares, pero en las calles de nuestro país. Es más terrible que tengamos un Estado militarizado. Ese es el concepto, y ese es el riesgo. La formación tanto de los marinos, con mucho respeto, de ahí el y golpe de los de Estado soldados, hay un paso o menos. es un estado de... Eso es ya casi de emergencia, ¿no? ¿Por qué avientas las fuerzas militares, las fuerzas del ejército a la ciudadanía? Sí, porque ha resultado incapaz, ¿no? Sí, pero no, bueno, las policías han sido rebasadas, ¿no? De hecho, lo estamos viendo, vamos, no hay corporaciones policíacas. El concepto de la policía preventiva no ha podido aterrizar. Precisamente el titular del Ejecutivo aquí en Veracruz decía que para el próximo año, ojalá haya algunas corporaciones municipales ya que estén operando. Pero ¿por qué no aterrizan? Porque no les dan formación. Porque no los tratan bien, porque no les dan un salario decoroso y porque arriesgan la vida. Sí. Y porque tienen de 10, de un grupo de 10, uno trae chaleco antibalas, Sí. lo rifan, y los demás pues se la rifan ellos. Sí. Y entonces, bueno, y le van a pagar al ejército, porque el ejército come de todo, ¿verdad? Claro, sí. Y viene a hacer funciones que además no son las propias. Es que ese es el punto. Desde la formación es muy diferente la formación y el entrenamiento de un policía preventivo, muy diferente la formación de un policía federal, es muy diferente el entrenamiento de un militar y muy diferente la formación de un marino. Y la mentalidad, además, para lo que están entrenados. Así es. En ese caso, con todo respeto, insisto, pero individuos que fueron formados para la guerra, que estén en las calles con armamento de alto poder, vamos, estamos en una situación de revisión. Este tema ya lo aprobaron los diputados, pasó al Senado, está en manos ahorita del Senado también la revisión de este tema. Hay voces que consideran que es adecuado, porque así como están las condiciones en el país, es necesario que pues el ejército esté reglamentado, se definan muy bien algunas funciones y que pueda estar en las calles también. Es decir, convertir a los militares, a los navales, pues, en policías. ¿Y se van a sentir ellos bien? Ellos tienen otro estatus, los bajas de rango, claro. con todo además, respeto, ¿no? Sí, claro. Lo que tienen que combatir es el narco, porque ese es el gran daño de este país y de muchos más. Sí. Entonces, que no nos den a tole con el dedo, que nos van a traer al ejército y que nos van a traer a la marina, como si los ciudadanos fuéramos los que estamos organizando todo el desorden que se vive en este país. No se lloren, nosotros somos unas víctimas más. Sí. Y si ponen a estas fuerzas que son especializadas en combates de muy alto nivel, pues yo no le auguraría nada bueno a nuestro país. Con estos ese tema. Hay derechos humanistas, ¿no? Sí. Perdón, organizaciones no gubernamentales y también, bueno, de derechos humanos. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a vivir un estado de sitio. Realmente, con esta gente de las calles vivimos un estado de sitio. Sí, hay que desmenuzar muy bien el contenido de esta ley de seguridad interior que permitiría que los militares y otras corporaciones de mayor rango y para otro tipo de asuntos que fueron formados estén en las calles de nuestro país. Para la defensa de la paz hay un invasor, ¿no? Sí. En pocas palabras. Y aquí, ¿por qué lo que van a invertir en esas cosas no lo invierten en enseñar
Sí. su trabajo, a la policía del fuero común a comprarle sus chalecos antibalas, a pagarles un sueldo decoroso. Es que es eso, porque todos los gobiernos en México tienen sus recursos Hay un destinados presupuesto especial. para la seguridad Claro. pública. ¿A dónde se va ese recurso? Porque te anuncian, te hacen unas tomas fotográficas aéreas preciosas de 550,000 patrullas. ¿Y dónde están? Sí. Sí, Sí, ¿dónde aquí- están los policías? Mejor que les paguen bien. Hay una patrulla que anda, me platican, ¿no? Que recorre el sur de Veracruz, desde San Andrés Tuxtla hasta los límites con Tabasco, Las chopas. y en lo que regresa, puta, ya hubieron varios crímenes, ¿no? Entonces, y es la única con 4 elementos a bordo, ¿no? Sí. Entonces, Sí se requiere en el país, el momento es crucial, hay alta inseguridad, el En las asunto del zonas fronterizas, por narcotráfico, ejemplo, que los pongan. feminicidios. Yo no me pondría que estuvieran en las zonas fronterizas. Es donde hacen falta, finalmente. Sí, es donde se da el trasiego de la droga. Sí, hay que desmenuzar muy bien los contenidos y las labores que van a hacer, pero el hecho general que todavía se está revisando en el Senado es ese, ¿no? Entonces, insisto, o sea, a mí me llama la atención tanto la parte radical que advierte Silvia, ¿no? Sí. Un Estado militarizado. Chile, por ejemplo, hay que recordar a Pinochet. Hay que recordar a Pinochet, Pero o sea, tenemos memoria. y es que no hay Sí. memoria, Miguel. los estados Sí. militarizados de Latinoamérica, ahí está Paraguay, ahí está Uruguay, en su momento lo vivió Argentina, Venezuela en este momento, solo hablando de América Latina, ¿no? Sí. Entiendo Sí, entonces contra que el paso ha costado muchísima sangre, en el caso de México, transitar en su momento de la revolución, en su momento un régimen semi-militar, todavía con el general Cárdenas, y luego convertir en un estado... Lo último más que grande, sí, ¿no? pero él fue la bisagra para pasar de un estado militar, revolucionario, de armas, a un estado civil, a un estado de entes pensantes, de una sociedad organizada, donde están los derechos humanos, pero donde están también los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales. Son niveles de desarrollo donde hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información, de protección de datos personales. Estamos, se supone, al menos en las leyes, en un estado moderno, en un estado civil, en un estado democrático. La presencia de militares para atender la seguridad es una advertencia. Es una alarma, rojo. es una alarma. Ojalá que los senadores, en esa oportunidad que van a tener de revisar el documento, pues lo Y de echen verdad, para abajo, ¿no? Porque yo me pregunto en qué momento se Sí, pudrió el Estado como tal, como gobierno. Sí. Porque esto es Cuando lo sacaron a las calles, cuando la Policía Federal, que desafortunadamente en su momento, la Policía Federal en su momento tuvo un gran prestigio, Sí. pero y también, mantenía el orden. pero se coludió, Sí, eso fue penetrada por el narcotráfico. Yo recuerdo por ahí algunos trabajos que se armaron y cofradías internas de la Policía Federal que existían en las carreteras y que bueno, fueron ahí. Bueno, aquellos que les aventaban los piñeros aquí en Veracruz en la Claro. noche y cuando se paraban Cuando para se matarlo forma hacían de las el Instituto Nacional de Combate a la Corrupción, cuando se descubre que el mismo titular del Instituto de Combate a la Corrupción, González, el general Rebollo, el Pelochas, sí. estaba al servicio de la mafia, no de la mafia en el poder, de los cárteles, ¿no? De los Sí. cárteles de la droga. Entonces fue tan profunda esa colisión, esa corrupción en la que se cayó, que bueno, fue necesario sacar a los militares, pero los militares deben de volver a los A su cuarteles lugar. y se deben de crear Para- policías federales, estatales y preventivas, municipales. para Sí. aligerarle un poco la carga a quienes nos ven, ¿no? Y Sí. nos escuchan, porque sí, son temas duros. Sí. Ponemos a pensar a personas que a lo mejor por su trabajo cotidiano, porque atienden varias cosas, no le han dimensionado a este asunto lo que podría ser. Aquí nuestro lector oficial a pedir que lea para cambiar de tema. Pero mientras dice Francisco Martínez que a ver cuándo lo invitan. Ya puede participar de donde esté, que nos marque. Y Luis Ayala dice, inviten a Paco Martínez. Inviten a Paco, por votación popular. Y Que primero, venga, que pase, desgraciado. recupérate primero, vaya.
pero no tiene prejuicios y lo dijo antes de que Claro. saliera al aire. Va a leer un poema que es maravilloso, que es para una mujer, por supuesto, que se llama Jornada de la Soltera, de doña Rosario caray. Castellanos. Caray, O tú dijiste, caray, pero caray. Con esa característica. ponte el papel de soltera. Sí, de papel de soltera. Creo que hay palabras que no se le dan, ¿eh? Y puntualizo de nuevo cuenta que Sí, esto no lo había pues, leído. vos. Espérame, ¿dónde están mis lentes? En serio, ¿no? Es que no me da la luz. Hazlo, ya diga, jale ya las orejas. Se llama Jornada de la Soltera. Así. Ah, caray. Jornada de la soltera. Tiririrí, tiririrí. Da vergüenza estar sola el día entero. Arde un rubor terrible en su mejilla, pero la otra mejilla está eclipsada. La soltera se afana en quehacer de ceniza, en labores sin mérito y sin fruto, y a la boca en que los deudos se congregan alrededor del fuego del relato, se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso en el que cada peña, cada tronco carcomido de incendios, cada rama retorcida es un juez o es un testigo sin misericordia. De noche la soltera se tiende sobre el lecho de agonía. Brota un sudor de angustia a humedecer las sábanas y el vacío se puebla de diálogos y hombres inventados. Y la soltera aguarda, aguarda, aguarda. Y no puede nacer en su hijo, en sus entrañas, y no puede morir en su cuerpo remoto, inexplorado, planeta que el astrónomo calcula que existe, aunque no han visto. Aunque no ha visto. Asomada a un cristal opaco, la soltera, astro extinguido, pinta con un lápiz en sus labios la sangre que no tiene y sonríe ante un amanecer sin nada. No me da la luz. Hasta ahí quedó. No me da la luz. No va. Es interesante. Es un poema impresionante de una mujer como Rosario Castellanos, ¿no? Así es. El dolor de una mujer que además sí tuvo un hijo, sí fue casada, con un hombre que la trató porque era un perro de la calle, le quitó al hijo finalmente, Sí. y sí fue una mujer muy atormentada porque ella vivió, yo creo que lo requieras, es una mujer, bueno, fue una mujer Sí. que vivió entre 6 o 7 varones que eran su familia, era la única mujer en donde nació, que es ahí en el estado, en Chiapas, Sí, sí, esto. y bueno, le tocó la peor parte de una familia de machos, ahí sí en el real concepto, de el macho que ella era la que tenía que andar calladita, en silencio, atendiendo, sin voltear, sin mirar, y obviamente, acabar de demorar, Rosario no era una mujer atractiva, era Sí. una mujer más bien feicita, muy inteligente y todo lo que uno quiera, pero vivió una época en que era mucho más llamativo un rostro bonito, un cuerpo muy bien delineado, que una mujer tan inteligente como era Rosario. Fíjate, voy a repetir esta parte Sí, que ¿qué parte? me llama muchísimo Sí. la atención. Dice, de noche la soltera se tiende sobre el lecho de agonía. Brota un sudor de angustia a humedecer las sábanas y el vacío se puebla de diálogos y hombres inventados. Es ella sola acostada. Sí, y todo se lo está imaginando, inventando, y bueno, si uno relee ese tramo, es verdaderamente terrible. Brota un sudor de angustia a humedecer La las sábanas. soledad ya no tiene su nombre contigo. Claro. Que era La su nombre, soltera, no la es el- función es el de dibujo una de- mujer, ¿no? Asomada a un cristal opaco la soltera, astro extinguido, pinta con un lápiz en sus labios la sangre que no tiene. Sí, no, es un poema verdaderamente para chillar. Sí. Sí. Es una excelente poeta esta mujer. Por ahí hay uno que un día vamos a leer, no te lo traje hoy porque es muy largo y Ok. me interesaba hablar de esto. Sí. Y hace, vamos, Les informo que es mujer y no era lesbiana y era excelente poeta, es que ahora todas las mujeres inteligentes porque eran lesbianas. No, y te das cuenta por cómo describe incluso esa parte de... su sentimiento Sí, de sí, mujer. sí, y que ella se da cuenta que le hace falta la compañía de un varón, ¿no? Como lo que se dibuja a ella cada noche cuando va a acostarse, Sí.
pues esa necesidad, ¿no? Que es tan natural, Claro. tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Silvia, la poesía es el arte mayor de la literatura. Claro. Y no cualquiera. Y por poco se me dieron la grosería. ¿Por qué me das suelta? No, Sí. dice José Hernández Cruz. Felicidades. Rueda el Felicidades. poeta de la noticia. Felicidades, es el día del químico. Felicidades, químico. Sí. Ah, de verdad, que sea del químico, Felicidades a los químicos. Un abrazo. Sí, ¿Dónde van a estar los alcoholes? Digo, por ejemplo, Los halcones, dijo los halcones. Pepe. Los alcoholes. Ah, pero ¿qué me está diciendo usted, químico? Cada quien ¿Qué escucha. barbaridad? Ay, Dios De la mío. colega también, saludos. Químico, iban a tener ustedes un evento, platíquenos No, por favor, fíjate porque hay que cubrirlo. que es parte de la Sí. gran farsa en Veracruz. La escasez de disposición, que no de recursos, porque hay mucho talento Sí. entre ellos, en la capacidad de organización, pero hay escasa disponibilidad de las autoridades para poder, vamos a ver, Para un unos simposio. cuantos, Sí. para unos cuantos, no para Sí, todos. porque en otros hospitales sí los Sí. pudieron respaldar Sí. y por ahí Buena se lana. dieron algunas Sí. situaciones, no pudieron los químicos, como lo quería el químico Pepe, reconocido, mira. prestigiado Sí. en el estado de Veracruz, poder concretar este tema por asuntos básicamente burocráticos, Fíjate, ¿no? de un desinterés que priva en algunos hospitales públicos del estado de Veracruz, En la gran mayoría, por la sí. academia, por la capacitación, por abrir esos espacios para el reconocer estas áreas de trabajo también. No solo es el día del médico, o sea, un químico en un hospital, una enfermera en un hospital, Sí. Son las fundamentales, personas ¿no? que van haciendo su trabajo ahí forman parte de ese eslabón de servicio y Es la gente a la que le desafortunadamente pones tu vida en las manos. Claro. Así de fácil. Y no les dan las cosas para que trabajen, para que ejerzan su profesión. Los Y, equipos, y desde mi punto de vista, que he parado en el hospital civil varias veces, Sí. y ahí he librado, por eso me tienen Él que ahí seguir, está, me tienen que seguir soportando porque ustedes tienen la culpa y me han librado. Bueno, ahí a ya ustedes. la conocen, así Y a mí que- también. A ustedes. A mí también, yo soy cliente Porque frecuente. si algo, viajera, cliente frecuente de civil. si algo ha sacado con gran calidad Sí. la Universidad Veracruzana, que cada día está la pobre peor. ¿Qué? La universidad. Ah. Pero También la universidad. sí, no hay que verla, ¿no? Pero el sector salud, lo que es medicina, odontólogos y químicos son de primer nivel todavía, los que Y no hay siguen que saliendo de perderlos, la o sea, esos Veracruzana. espacios que se mantienen hay que seguirlos fomentando, o sea, se tienen que enfocar en, y son estratégicos, ¿no? Alguna vez comentabas cuando estuvo el doctor Arenas, ¿no? Que- Ajá. Ajá. Que no ha vuelto, ¿qué le hicieron? No sé, no, lo dejamos. Saludos. ¿Qué le hicieron? Que se han detectado las el enfermedades. químico debe saber, Nosotras, no. no dice dónde está el químico, el doctor Arenas. ¿no? Que lo busquen, que lo rastreen, que informe, por favor. Seguro andan festejando al químico. Luego, incluso les vamos a pasar un número telefónico para que se pongan en comunicación con nosotros vía telefónica, no nada más por el Facebook. Así es. Oye, Miguel, ¿Qué pasó? hoy hubo un evento, bueno, es el Día Internacional Sí. del La lucha contra el VIH, Ajá. que no es celebración, ¿no? No, La no. lucha ¿Qué dije? contra el VIH ¿Qué dije? es el día Internacional. internacional, sí. Pero yo dije Ah, no, que pues no hay no. que no se festeja. No, digo, y Veracruz es uno de los estados que tiene mayor cantidad de casos, pues, tan simple por ser puerto, ¿no? Bueno, en el caso de la ciudad de Veracruz, pero también está Coatzacoalcos, aquí el asunto Costa es- Rica, ¿no? Ajá, Julio, Tuxpan, ahí hay otro puerto, ¿no? Sí. Oye, Julio, bueno, te tocó estar allí, ¿qué fue lo que observaste? ¿Sí acuden las personas a hacerse los análisis? Sí, los me estudios? sorprendió que incluso personas humildes se acercaban a realizarse las pruebas. O sea que si les pones atención, la gente acude a atenderse esa parte que es tan delicada, ¿no? Y lo entiende. Yo creo que son los que más van, los de bajos recursos, porque no tienen el prurito ese de, ay, me van a ver que me fui a ver si no tengo SIDA. Pero Sí. y sobre todo porque no es una prueba barata. Sí. Sí, hoy Se las estuvieron- ponen- Pero también tendrían que insistir las autoridades de salud en que, bueno, si no tienen dinero,
Ganas de tener relaciones sexuales si tienen, ¿verdad? Bueno, Siempre, pues. claro. Entonces, por favor, regalen los condones, regálenlos, pongan un puesto de auxilios. A la entrada de los moteles podrían tener regalados. Pero tienen ¿cómo no? ganas y condones. No, solo nos es que- regalan cuando hay carnaval. O sea que espérate, como por febrero, Ah, su- ya va a haber una gran demanda de personas que Es van a ir a que- hacerse los Es estudios. que van de por antes del medio la carnaval. vida de la Sí, gente. Así es. Sí, Sí, ha sido un fenómeno que ahora, junto con la diabetes, por ejemplo, son los asesinos silenciosos en la sociedad. Son de esas enfermedades, están ahí, y se van multiplicando. Yo recuerdo... No soy diabética. ¿Tú eres diabética? No, Ah, no no soy soy no me da loca. mis lujos. Yo estoy loca. leía una nota en un periódico de circulación nacional donde el secretario de salud, José Es Narro, diabético. Sí. reconoce que el problema del SIDA es un problema bastante serio en el país. Una epidemia. Un problema bastante serio, no es exclusivo de algún estado. Mira, El país somos- completo. es decir, que como dijeron los que saben, es como multifactorial el asunto. Ah, Porque es la miseria, sí, claro. la falta de información, la falta de atención. Y bueno, pues ni modo, la gente joven que quiere ir al catre casi a diario. Bueno, vaya, porque no tiene que tapar el sol con un dedo. Claro. Es que es cierto. Es la gente que Es tiene, una necesidad. es el renglón más denso de gente con SIDA. Sí. Y entonces, bueno, señores, pongan un remedio. Es una mortandad espantosa. Educación Sí. sexual. Sexual. Pero Ahora, aparte, la- mientras se la dan, no, provéanlos de los condones, señores. Sí, es... Conceptivos. Sí. No, los Hablaba, anticonceptivos. claro. Y déjense los señores de esas canalladas, porque suena canalla cuando, por ejemplo, me tocó escuchar a una señora que decía, Yolanda, es que yo llevo los paquetes de condones y mi marido me dice, que ese pellejo es extra. O sea, así, de ese tamaño están algunas zonas de la entidad Sí. veracruzana. Transfusión de sangre, Claro, sí, claro. hay Bastante problemas en serio. donde las mujeres embarazadas Claro. por una transfusión de sangre Así inadecuada puede también contagiar a Y ahí es donde yo también me he preguntado, a veces, hacen las campañas para que vayas a donar sangre. ¿Te hacen un estudio Sí, completo? sí, ¿Seguro? sí, se supone que sí tiene que pasar por el tamiz ¿Se de... supone o se hace? A ver. Sí se hace. Sí, 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 Porque, de hecho, se meten en un problema legal los laboratorios que no lleguen a realizar. Y los De hecho, servicios públicos de salud que andan también en el país. sí, de hecho hay bancos, hay un banco estatal de sangre, o sea, ya este tema de la sangre ya no es privado, corresponde también a instancias de la Secretaría de Salud, hay bancos especializados, cualquier sangre se supone que se utiliza en hospitales públicos o privados, proviene de un banco estatal, Sí. revisado. Yo tenía un amigo que ahí sí, aunque me maten y me arrastren la cabeza de... No vas a decir el nombre. Por supuesto que no. Ah, ok. Pero vive de ir a donar sangre. Sí. Y muy Pero sano no es, ¿eh? No digo que tenga ayuda, ahora se pero supone muy que la sano no es. donación es altruista, que la donación al donador no le tiene que pagar. Bueno, hay lugares donde... Insisto, se supone. Pero como en todo, hay tráfico de sangre, hay familias que dicen, ¿sabes qué? Pues necesito que vayas, etcétera, etcétera. Y esos son los riesgos, ¿no? Y uno que puede ir y es sanito, como pues sanito, pues no porque la edad ya no te da. Pero ¿y qué Ya tiene? encontré otro medio de vida. Sí, pues es el riesgo. Son muchos problemas en el aire. Yo lo dejo también en el aire, hay otra tesis, también hipótesis de que el tema del SIDA había sido un invento también para el sanear el planeta y que se murieran muchos y que las farmacéuticas también se hicieran multimillonarias porque hay casos, dicen algunos, de personas que están infectadas por el virus, que no llevan el tratamiento costoso No. y Puede ser que con han hierbas. podido sobrevivir, ¿no? Así Pero es. la realidad es esta, el tratamiento para atender a un paciente con VIH es Muy caro. sumamente costoso. Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente, hay industrias que lo producen y que están haciendo multimillonarias a partir de la epidemia que está cundiendo en el mundo, ¿no? Claro. ¿Usted a dónde va a ir hoy viernes? Ah, eso es viernes. Ya, y ya nos vamos. El cuerpo Por lo eso sabe. no. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. A mí me dijeron que no iban a hablar de andar aquí, yo no me ni ninguna parte. Y por supuesto que Claro. estás invitado. Claro, Sí. claro. Es- Pero salud entonces. ¡Salud! Ya es diciembre también. Ya, de veras. Primero de diciembre. Ya. Voy a pensar en qué le voy a pedir a los Ah, amigos. Empiezan las preposadas. Las preposadas.
preposadas ya desde... De hecho, ¿cómo va? El 16, del 16 al 16 24. al 24. Ajá. Ah, no, pero hay preposadas también, ¿no? Sí, también. ¿Y es de claro. Guadalupe Reyes, el Sí. puente Reyes Guadalupe o Guadalupe Reyes? Nosotros hacemos el Reyes Guadalupe. Nosotros hacemos. ¿Qué pasó, Julio? Sí, ya nos tenemos que ir. Los esperamos el lunes. El lunes va a ser muy especial para mí. Desde todo este fin de semana es especial para mí. Además de que estoy con mis amigos y convivo con mis hijos y con Pero también están invitados, no, ¿Qué dónde va a ser la fiesta? porque vamos a ir a grabar un programa a la casa de Sí, nuestra sí. muy distinguida y querida amiga Raquel Torres, Hay que recordar excelente que- cocinera además y de cocina tradicional además, Sí. ¿no? ha dado cursos, ¿no? Sí, sí, De sí, comida sí. prehispánica. Sí. Sí. Qué delicia. Incluso ha ido al extranjero invitado. Perfecto, pero hay que nos explique cómo se hace el pozol original, ¿no? Sí, es el No, pozol, ¿verdad? con los Original. callos de los que peleaban Los los descabezados, guerreros y eran los callos y los Es cachos. prehispánico, es ¿Qué prehispánico. son tan crueles los cachos? Sí, eran los de Los veras. cachetes. Los cachetes. ¿De cuáles? Los que tienen máscara. ¿Quién se comería los pies de Cuauhtémoc? Pues vaya, si eran así, pues lo quemaron, ya estaban hasta tatemaditos, asaditos. Y en 4 cumpleaños mi pajarita. Ahí nos Saludos. estamos viendo. Te mandamos saludos. Bye, de una Pásenla vez por bien. adelantado. Felicidades. Sí. Ten Hay que lindo fin de seguir semana. Por Facebook también están los programas ya en la repetición ahí, ¿no? Sí, así es, a Estado través ya de por Veracruz. Veracruz en Red, el canal de Veracruz en Red por YouTube. ¿Por dónde? ¿Eh? Por YouTube. ¿Qué dijo? Por YouTube. Lo que la compañera quiso decir, ¿cómo se llamaba? Y hoy ando bien despejada. Ya nos vamos, ya. Desde hace rato. Gracias a Diaria, que nadie le da las gracias y es la que está Saludos apretada a la ahí. hijada que anda de Ya está así. vacaciones. A ver, ya se callan. La hijada no se ha reportado. Ay, Antares. no, cara de parranda, yo creo. No, pues ya empezó ella con las peregrinaciones. Ándale. Ya no les da caso, ya. Ay, nos dice la doctora. Bye. Les juro que han tomado Magdalena. nada más café, pero creo que les hace mucho daño. En el Estado de México, entre Michoacán y el Estado de México, les llaman de otro tipo, porque Sí, ¿verdad? las que marchan son puras, bueno, las que van en peregrinación son puras mujeres, tienen otro concepto por ahí. Ándale. Nos vemos, ya luego les platico. Sí. Señor, ¿por qué me has abandonado? Y sobre todo en esta mesa. Bueno, Esta mesa de gente tan Sí, fea, violenta, Bueno, Tan horrible. peor. ¿qué pasó, Tan Anita?